del año vive en estos días el comercio, una fecha donde las ventas registran una fuerte alza pese a la competencia del comercio ambulante y de las ventas ilegales a través de redes sociales y también de distintas plataformas. Para hablar de esto, también del año económico que va cerrando, tomamos contacto con George Lever, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago. George, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, Grande, ¿cómo estás tú? Buenos días. George, ¿cuál es la primera mirada respecto a este cierre de fin de año? Estaba leyendo algunos números, más o menos crece un 40% las ventas respecto a un mes normal, pero ¿cómo han visto ustedes las ventas, el movimiento, en un momento particular de la economía? Sí, bueno, ha estado bastante activo. De hecho, el comercio en los últimos meses, considerando que venimos de un par de años bastante difíciles, ha tenido en general números favorables, es decir, hemos tenido crecimientos positivos en términos reales. Y lo que estamos viendo ahora, particularmente en estas últimas semanas, en diciembre, es una ratificación de aquello, ¿no? Vemos un aumento de flujo de personas hacia el comercio en general. En el comercio electrónico también vemos un aumento importante que se ratificó durante el reciente Black Friday. Y por lo tanto, si bien las cifras son bastante favorables, considerando, si nos comparamos con el resto de la economía, no hay que perder de vista lo que dije en un comienzo, que es esta comparación que hacemos con 2 años que fueron bastante negativos de contracción prácticamente recesiva para el sector comercio, pero vemos flujos muy fuertes en estas últimas semanas. ¿Se nota o ves tú por lo menos, George, en tu análisis en las ventas? Hemos visto, por ejemplo, cifras de desempleo en el país que se mantienen altas, sobre el 8%. También cifras de la economía con un crecimiento frágil. ¿Eso se ve reflejado en las ventas? ¿Ustedes ven que quizás, no sé, puede ser que las personas compren la misma cantidad de regalos, pero regalos más baratos? ¿Cómo se ve la situación económica que está más frágil de la economía en este mes de diciembre? Se están dando esos comportamientos que normalmente tienen que ver con situaciones económicas de los hogares de crecimientos más moderados, ¿verdad? Y se ven esos comportamientos de cambio de hábitos de compra hacia, por ejemplo, en el caso de Navidad en particular, hacia regalos con valores promedio probablemente más bajos o menor cantidad de regalos, pero aún así, si vemos lo que ocurre con el gasto total que se está realizando, como te digo, está aumentando en relación Ya. al año pasado en todo lo que tiene que ver con bienes, y estamos hablando de crecimientos que en términos reales están entre el 4 y el 5%. Es una cifra favorable, sin duda, considerando lo que habíamos visto en los 2 años anteriores, como mencionaba. Sí, George, ¿cómo ven ustedes, cómo han visto en las ventas, en el comercio físico, después de ya un poco lejos la pandemia, con el auge que hubo de ventas online, este mix de ventas físicas, venta online? La mayoría de las personas hacen de las dos cosas, algunas solamente online, solamente físico. El tema online, más o menos, ¿qué porcentaje ustedes creen que está ocupando? Definitivamente ya está ocupando cada vez más, llegó a un punto alto de ahí para abajo. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, durante la pandemia se alcanza sus máximos, ¿verdad?, de penetración, en términos de que habían ciertas categorías que básicamente se podían consumir solamente de manera online durante un largo periodo de tiempo dentro de ese proceso. Y luego de eso vemos una tendencia hacia la madurez del segmento con una menor intensidad evidentemente que el periodo más complejo de la pandemia, un retorno hacia la tienda física con mucha agresividad. Y si comparamos, por ejemplo, los niveles de penetración que tenía antes el comercio electrónico, antes de la pandemia, estaba en torno al 7% más o menos. Después de la pandemia hoy día está prácticamente al doble de eso, en torno al 15%, es decir, se retrae luego de su momento más intenso, pero se mantiene en una escala muy superior a la que tuvo antes, además con una logística muy distinta a la que teníamos antes de la pandemia. Avanzó mucho, digamos, hoy día tenemos entrega en 24, 48 horas como ya prácticamente como un estándar en algunas ciudades principales, y bueno, en algunas categorías las entregas son dentro del día. Sí, George, lo decíamos en la presentación, el tema del comercio ambulante, de la venta a través de redes sociales. ¿Cómo ven ustedes las medidas que se han tomado desde la autoridad
desde muchas veces desde los municipios, desde el Ministerio del Interior, respecto al comercio ambulante y también las medidas que se han ido tomando respecto a las plataformas online, a las ventas, muchas veces de estas plataformas de ventas informales a través de redes sociales, de Instagram, de WhatsApp. ¿Cómo están viendo las medidas que se toman desde la autoridad central para revertir este tema y también ir al tema del comercio ambulante? ¿Cómo lo ven ustedes como Cámara? Bueno, en el tema digital, que es la última parte de tu pregunta, hemos visto algunos pasos concretos. Los proyectos de ley que ha presentado la autoridad tienen que ver, en materia tributaria, tienen que ver con una mejor fiscalización, tienen que ver con un cierre de espacios al aprovisionamiento a través de plataformas internacionales de comercio irregular, digamos, y eso va cerrando espacio, evidentemente, y nos parece que son buenas medidas. Nos parece que hacer cumplir con el pago del IVA, por ejemplo, como elemento básico principal de esas compras es lo primero que hay que hacer, y luego empezar a perseguir aquellas redes que se pueden surtir de este tipo de compras para llevarlas finalmente al comercio informal. Hay que pensar que hay una parte de eso que tiene que ver con falsificaciones también, ¿no es cierto? Por lo tanto, nos parece que esos esfuerzos son muy relevantes. Ahora ya, cuando uno va a la última etapa de esa cadena de comercialización, que es básicamente el comercio ambulante propiamente tal, nos parece que el nivel de avance que tuvo en los últimos años es tan fuerte el despliegue que tiene el comercio informal a partir de la pandemia, que ese combate, digamos, es un trabajo mucho más complejo, requiere de mucha inteligencia de mercado, inteligencia policial, ¿no es cierto? Requiere combate al crimen organizado, por lo tanto, ahí vamos a ver resultados probablemente de manera mucho más progresiva, un poco más lenta, ¿no es cierto? Pero cuando uno mira lo que está ocurriendo en las calles, vemos que hay algunas comunas donde se están tomando medidas más agresivas ya en los últimos días. El caso de la comuna de Santiago, por ejemplo, nos parece que apunta en la dirección correcta, y esperamos ver un esfuerzo que tiene que ser muy coordinado, porque cuando el fenómeno está tan asentado, y cuando uno trata de atacar por una de las vertientes, por uno de los elementos, uno de los factores, lo que tendemos a ver es que se produce un despliegue hacia aquellas áreas que quedan menos vigiladas, ¿verdad? Entonces, ese despliegue, digamos, tenemos que tratar de evitarlo, pero para eso la única forma es hacerlo de manera coordinada en todos los frentes al mismo tiempo. Tú mencionabas puntualmente el caso de la comuna de Santiago. ¿Tú ves un cambio de mano entre la salida de Iracy Hasler y la llegada del actual alcalde Desbordes? Porque claro, los temas de seguridad, por lo menos en la última etapa de Iracy Hasler, ella fue bien enfática en ponerlos en relevancia. ¿Tú ves un cambio de mano en materia de seguridad, de comercio ambulante, de fiscalización con el cambio de alcalde? Mira, yo creo que aquí lo importante es que este trabajo tiene que ser un trabajo consistente y permanente, ¿ah? Porque cuando se despliegan las fuerzas de fiscalización durante periodos acotados, el comercio ambulante vuelve apenas puede, digamos. Eso lo vemos claramente un día para otro, ¿no es cierto? Entonces, probablemente el cambio más significativo que estamos viendo es una decisión explícita, muy firme desde el punto de vista de las políticas que está adoptando la municipalidad, y un trabajo permanente, constante, ¿ah? Y eso es probablemente la forma en que en el mediano plazo podríamos ir viendo una mejoría en una situación que, como decía, se volvió muy compleja y que llegó a un punto en que se acercó, digamos, a hacer un punto sin retorno, y ese drama, digamos, ese peligro sigue siendo inminente no solo en esta comuna, sino que en el resto de los centros urbanos del país. George, quiero llevarte a otro tema. Ha sido tema de conversación durante los últimos días en materia económica. El informe de política monetaria presentado la semana pasada por el Banco Central, el pasado 18 de diciembre, porque en varios puntos toca justamente al comercio. ¿Cómo ves tú la cifra, primero que todo, de crecimiento de 2,3%, cómo impacta al sector del comercio? Y también el central, que fue enfático en varios puntos del informe, que habla de un menor crecimiento del consumo privado, que el comercio, que durante muchos meses empujó la economía, fue importante, ven que se va ralentando, que se va apretando, que la gente se va alejando un poco del consumo. Sí, yo diría que hay dos factores. Uno tiene que ver con el sector comercio propiamente tal, ¿no es cierto? Ahí estamos hablando de bienes, Claro. donde
En términos generales, estamos viendo esta recuperación que yo te comentaba. O sea, el sector va a cerrar el año con ventas en torno al 4% más o menos, que es una, incluso entre el 4 y el 5%. Va a tener buenos resultados generales. Pero ¿qué pasa? Que al interior del sector, que es lo que pasa en general en nuestra economía, en todos los sectores económicos, hay segmentos, hay categorías que todavía no han logrado recuperarse, que todavía vienen con cifras negativas o que de hecho van a terminar el año ¿Como cuáles? en rango negativo. Todo lo que es equipamiento de hogar, por ejemplo, materiales de construcción. Equipamiento, me refiero herramientas de mejoramiento de hogar, a diferencia de lo que ocurre con bienes durables en general, y el sector de automotriz, que se viene recuperando estos últimos 2 meses, pero que tuvo un año de muchas caídas y por lo tanto tiene todavía un balance negativo. Eso por una parte. Y por otra parte, en el caso de los servicios, se ha visto una pérdida de intensidad en una recuperación que se vio durante una parte del año pasado en el sector servicios, sobre todo los servicios presenciales, y todavía lo vemos en el caso del turismo, que está creciendo a tasas importantes, pero otros tipos de servicios están mostrando también una ralentización que va de la mano, digamos, con este diagnóstico del Banco Central de un crecimiento, si bien es un crecimiento del consumo de los hogares en general, que está por debajo de las perspectivas iniciales, que es lo mismo que pasa con el crecimiento de la economía en general. Probablemente el factor de mayor preocupación para nosotros en ese frente tiene que ver con algo que tú mencionaste hace unos minutos atrás y que está relacionado con el tema de lo que ocurre en el mercado laboral. El mercado laboral que se vino recuperando después de una situación crítica en pandemia, de pronto se aplana. Hace algunos trimestres atrás, y hoy día lo que vemos es que para el nivel de PIB que está generando la economía, el nivel de empleo que a su vez se ha generado ha sido inferior a lo que hemos visto históricamente. Es decir, tenemos un déficit de contratación que básicamente llama la atención respecto de por qué el mercado laboral no es capaz de recuperarse al ritmo que lo hubiese hecho históricamente. Y ahí nuestro diagnóstico tiene que ver con un contexto regulatorio. Han habido muchos cambios institucionales al mercado laboral en los últimos años que han ido afectando fundamentalmente los Salario costos de mínimo, contratación. De hecho, 40 el Banco horas en ese Central dedica. aspecto. Exactamente. Y bueno, Porque y fueron, ahora perdón, viene la George, porque reforma de fueron frutos de pensiones. mesas, perdón, solamente el punto, fueron frutos de mesas tripartitas, que ahí Sí. estuvo el gobierno, el mundo político, el mundo sindical, el mundo empresarial. Entonces, eso de todas maneras, pese a ser un acuerdo de todos los sectores, está generando esas holguras en el mercado laboral que al final la economía no está pudiendo copar. Yo diría que fundamentalmente hay acuerdos en esas últimas medidas que mencionábamos del mundo político, de la administración del gobierno, digamos, y del mundo sindical. Yo diría que se toman acuerdos, por ejemplo, en materia de salario mínimo, ahí prácticamente el sector privado no participa. Y es un acuerdo que se toma básicamente con el mundo de los sindical, ¿no es cierto? Y que es un buen ejemplo porque más allá de lo favorable que pueda ser, digamos, y la aspiración que tengamos como país a tener niveles salariales más altos y particularmente salarios mínimos más altos, eso se hace a costa de un desequilibrio económico que es bastante profundo. Es decir, tenemos una productividad laboral prácticamente plana ya por 10 años y el salario mínimo ha ido creciendo a tasas realmente altas, particularmente en estos últimos 2 años. Entonces, ahí lo que está pasando es que se está generando un aumento del costo del trabajo, mientras por otro lado el costo, llamémoslo, el capital y el capital tecnológico viene cayendo a tasas muy altas y está todo este proceso que tiene que ver con eso que de la automatización, ¿no es cierto?, Claro, que ha ido reemplazando cierto tipo de trabajo, ¿no es cierto? sobre todo Entonces, el de comercio. alguna manera parece estar ocurriendo que las empresas se están viendo forzadas por un tema de eficiencia de costos, digamos, a disminuir la intensidad de contratación respecto de otros Claro. factores. George. Y eso nos parece grave porque en definitiva, si se reducen los ingresos laborales en la economía en general, eso va a tener un perjuicio absolutamente para todos los sectores. Sí, y un último punto, George, ¿cómo ven ustedes también las cifras de inflación que plantea el Central, este 4,8 para este año, un 5% para el primer semestre del próximo año, con el dólar a Luca, y también las perspectivas, esto amarrado con
caídas de la tasa de interés que van a ser más acotadas de lo que se proyectaba. ¿Cómo lo ven ustedes y ese efecto directo que va a tener en el comercio? Sí, bueno, ahí es un tema delicado, ya están asumidas en general, estos cambios que hace el Banco Central ya están asumidos por el mercado, bueno, por el mismo Banco Central a través de sus mensajes. Hemos tenido una situación inflacionaria distinta a lo que esperábamos, el factor tarifa eléctrica ha sido determinante, y ahí, claro, ocurre esto simultáneamente con el factor dólar, ¿no es cierto? Son hechos interrelacionados. Yo diría la principal preocupación es que el instrumento de política monetaria del Banco Central para enfrentar la inflación, básicamente su rol es asegurarse de que la demanda esté en equilibrio con la oferta, es decir, de que no se produzcan estas brechas, ¿no es cierto?, que generan esta inflación cuando la oferta no es suficiente para dar abasto a un aumento creciente de la demanda. Eso ya fue corregido hace algunos meses atrás, de hecho el Banco Central declaró que ya se había corregido este gap, esta brecha, y por lo tanto el efecto que que puede tener la política monetaria de aquí en adelante, desde esa perspectiva, ya no es muy relevante. Entonces, y por otro lado, se está generando este tema de que los costos de financiamiento siguen muy altos, tanto para el consumo como para la producción en general, para la inversión, ¿no es cierto? Digamos que la inversión este año está cayendo a tasas bastante fuertes, y por lo tanto estamos en una encrucijada, ¿no es cierto? En nuestra opinión, el Banco Central debiera seguir avanzando hacia la tasa neutra en la medida en que ya no tenemos un problema de demanda interna, que es la que justificaría, digamos, que trabajar frente a la inflación aplicando ese tipo de políticas pueden ser efectivas. George Lever, te agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Que tengas una buena jornada. Igualmente, Andrés, muchas gracias. Chao, chao. Chao. 11:50, nos vamos a la pausa. Regreso todo el deporte con don Andrés Michel.